Si hay algo en lo que siempre será complicado ponerse de acuerdo, eso es el equilibrio que debería o no tener un videojuego con respecto a dos de los elementos más relevantes que tienen en su haber, la jugabilidad y la trama. La respuesta obvia podría ser tan fácil como decir que es obvio que la jugabilidad es lo primero cuando se habla de un juego, por valer la redundancia. Sin embargo, también podemos voltear y ver que hay muchísimas ocasiones en que diversos títulos trascienden y se postulan como lo mejor de su generación gracias a la historia que contaron. Asimismo, gracias a que considero que por ahora ya hemos dejado atrás en mayor medida esa creencia de que gráficos más realistas es igual a mejor juego, considero que el tema que te he presentado podría ser mucho más interesante. Así que ahora, solo puedo invitarte a que te pongas cómodo y me permitas compartirte cuáles considero que son los puntos más destacables acerca de este tópico, por lo que sin más por el momento, ahora comenzamos. De entrada, independientemente de si crees o no que la jugabilidad siempre va por encima de la trama de un juego, permíteme decirte que hemos sido testigos de que la huella que un juego pueda dejar muchísimas veces depende en gran medida de la historia que está contando. Pues por ejemplo, me gustaría que echáramos un vistazo a los dos títulos de The Last of Us, pues si recuerdas el primero, notarás que claro, su apartado artístico y gráfico parecía completamente adelantado a su época, así como también contó con una jugabilidad monumental que tenía una fluidez que no se veía por el momento. Sin embargo, remontándonos a su año de estreno, si algo dejó desconcertado de sobremanera al público general fue la historia que el juego estaba contando, y no solo eso, sino que sorprendía la propia narrativa que lograba retratar personajes crudos y humanos como en pocas películas logra verse incluso. Aunado a eso, el final tan estremecedor que terminó por dejar aún más marcada la huella de este primer título en la historia de los videojuegos. No obstante, veamos qué pasó con la secuela. Y es que nadie podrá negar que este título cuenta con unas físicas más allá de insanas, un apartado gráfico fotorrealista durante todo el trayecto y posiblemente los mejores combates se han visto en este título y no en el primero. Pero aquí el dilema nace con su historia, y es que eso ocasionó que no pudiera ser considerado una obra maestra como lo fuera su predecesora, cosa que yo afirmo por una sencilla razón, y es que cuando algo es una obra maestra, nadie va a objetar que lo sea, cosa que claramente sí pasa con la secuela. Por lo que es entonces que vemos qué tanto peso tiene un buen argumento y una trama atrapante y cómo puede opacar la magnificencia de una jugabilidad perfecta. Ahora bien, ¿acaso estoy negando que hay videojuegos que sin una historia relevante pudieron ser considerados excelentes? Claro que no, pues un ejemplo clarísimo es el Resident Evil 4, juego que tiene seguramente uno de los guiones menos trabajados y más descuidados, mismo al que solo una mecánica revolucionaria como la que este presentó podía salvar. Pero para no quedarnos solo con eso, me gustaría mencionar también a Hollow Knight, pues por ejemplo, ya que este título apuesta primero a una jugabilidad fluida y dinámica, un apartado artístico único y una musicalización sumamente distintiva, es la razón por la que todo eso puede dejar que la trama sea apenas comprensible, ya que claro, existe, pero no está siendo narrada de alguna forma explícita, sino que deja todo entre líneas y mucho a la imaginación del jugador, cosa que si bien puede ser una decisión artística de cada director, creo que no podremos negar que muchas veces esto podría venir a ser algo que resta más allá de sumar. Quiero poner de ejemplo una saga en la que hace no mucho tiempo me adentré, y es que tardé un poco en comprender por qué simplemente yo no lograba enganchar con los juegos de From Software. Y es que cuando hice un video comprendiendo y explicando las razones por las que sus fans más acérrimos se vuelven tan elitistas con el tema de la dificultad, en el camino entendí que de forma completamente personal, me parece sumamente complicado enganchar con algo que no me está invitando a nada, pero déjame explicarte a lo que me refiero. Esto es algo completamente de mi persona, pero como siempre he dicho, nadie en este mundo es único ni diferente, por lo que estoy seguro de que hay muchísimos más como yo viendo este video que entenderán perfectamente a lo que me refiero. Y es que te digo, necesito un contexto para sentirme motivado. Quiero hablar de dos juegos completamente diferentes pero que llegan al punto que quiero tocar. God of War 4 fue un título que disfruté de sobremanera, al punto de que claramente nunca dudé en completar las batallas contra las Valquirias, pues estas me parecieron todas un combate desafiante y sumamente justo. Sin embargo, me puse a pensar que si estuvieran con la misma falta de contexto como en algún juego de la saga Souls,
Souls no hubieran matado ni a la tercera por una razón: falta de historia. Si en God of War me dediqué a memorizar sus patrones, entender qué era mejor para dañarlas y demás, fue todo gracias a que sabía que algo me esperaba si lo hacía más allá del platino del juego, sino que el hecho de que cada una te recompensara con un fragmento de la historia principal e incluso del lore alrededor de ellas era algo suficiente para dedicarle las horas necesarias a todos esos combates. Continuando, para esclarecer mi punto, el videojuego de It Takes Two es muy seguramente el mejor título en cooperativo que se ha creado hasta la fecha, pero aquí hay algo interesante. Si bien es cierto que ya de por sí su jugabilidad es increíble gracias a que cada fase del juego cambia la modalidad hasta el punto de que podríamos casi hablar de que se trata de géneros distintos cada que se avanza, todo está completamente aunado al contexto de lo que estás haciendo, pero específicamente quiero hablar acerca de la escena en la que tenemos que asesinar a una elefanta de peluche, ya que ese pseudo combate contra tal jefe es lo que hace que se sienta de una manera completamente diferente y que realmente te deje constipado con lo que acaba de pasar en el título. Ahora bien, cuando jugué títulos como Bloodborne o Elden Ring, claro que disfruté los combates contra los jefes que llegué a matar. Sin embargo, más allá de la obvia satisfacción que sentía al lograr derrotarlos, debo decirte que el combate se hubiera sentido completamente diferente si supiera por qué estoy peleando, contra quién exactamente y qué es lo que quiero con claridad, ya que cuando acaban estos combates y procedo a ver una explicación de la historia del juego en YouTube, es cuando noto que la batalla que acabo de terminar fue mucho más importante de lo que me pareció, o que el jefe al que acabo de masacrar en realidad era un ser con una historia detrás digna de ser contada. Por lo que sí, claro que muchos podrían decir que esta narrativa difusa es una decisión completamente creativa de Miyazaki. Sin embargo, eso no puede tapar el sol con un dedo, y no se puede negar que esa forma de tener oculta la historia no agrega al juego, sino solamente resta la importancia que podrían tener los jefes y el trayecto entero como tal. No obstante, claro que eso no significa que Elden Ring sea un mal juego, sino al contrario. En el apartado de jugabilidad y lo que se hizo con su mundo abierto fue algo tan extraordinario que verdaderamente no importaría si no tuviera historia incluso, sino que nos ofrece posiblemente uno de los juegos más verdaderamente libres que hemos visto de mundo abierto, donde esa capacidad que tienes de explorar absolutamente todo basta para que eso sea lo que te enganche al título. Pero eso no quita que, claro, la narrativa ambigua que siempre se tiene en From Software no es algo que agregue al juego, sino que resta. Para empezar a cerrar puntos, considero que es demasiado soberbio creer que un juego puede ser perfecto dejando de fuera un apartado tan importante como lo puede ser la trama, ya que esta es en muchos casos la clave de la trascendencia de un título. No obstante, considero que hay ocasiones en que los videojuegos dejan de serlo y se vuelven prácticamente películas interactivas. Que ojo, a mí me gustan bastante títulos como Heavy Rain, Life is Strange o los de Telltale. No obstante, sería necio negar que estos juegos carecen muchísimo de una jugabilidad cuanto menos entretenida e intentan suplir esa interacción con elegir diálogos o tener avances en la trama mientras caminas. Pero es que fuera de ello, muy difícilmente alguien podría decir que realmente está jugando The Wolf Among Us por el juego más que por la historia. Desde mi experiencia personal, y seguro que a muchos les pasa de la misma forma, me cuesta trabajo sentirme motivado por un juego que no me explica absolutamente nada de sí mismo y que apenas si suelta algunas pistas de lo que se supone que estamos haciendo, cosa que me pasa con la saga Souls o incluso con títulos como Hollow Knight, pero sería tonto negar que esas historias crípticas son destinadas a un público muy específico, al punto claro de que nacen franquicias como Five Nights at Freddy's, saga que si creció no fue por otra cosa que por ese interés de conocer más allá de su lore y todo lo que rodeaba esos animatrónicos asesinos, cosa que personalmente no me fue suficiente motivación para adentrarme en sus títulos más allá del primero. Para cerrar este tema, me gustaría concluir que para verdaderamente poder prescindir de cualquiera de ambos apartados, el juego tiene que ejecutar de forma excelente aquel con el que decida quedarse, pues si se tiene una historia magnífica se puede obtener un título como Heavy Rain, pero si no se tiene, podría acabar como The Order, que es una película interactiva con una historia ordinaria y en la que apenas si se hace algo con el control. Por lo que por otro lado, si se desea poner aparte la trama, se tendrá que tener algo tan enganchante como la dinámica que maneja From Software, para poder hacer que ese sea el gancho principal, aunque no haya ni una sola narrativa clara en todo el juego. Llegando a este punto, me gustaría hacerte la invitación de que me sigas en mi canal de Twitch para que platiquemos de estos temas, así como también me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Descárgate mi app para nunca perderte nada de este canal. Encontrarás el enlace en la descripción. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, sigue tu senda.